Hola, mi nombre es María Ledesma, soy profesora de semiótica en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y además soy profesora de comunicación en la carrera de diseño en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, y allí doy comunicación desde una perspectiva semiótica. Por lo tanto, trabajo desde el punto de vista docente en la semiótica desde una perspectiva generalista en Paraná y desde una perspectiva centrada en los estudios visuales en la UBA. Además de todo esto, me he especializado particularmente en teoría del diseño y en teoría de la imagen desde una perspectiva semiótica y general también abierta a otros campos. Mi profesión de base son las letras y por lo tanto es obvio que en una carrera de letras apareciera no una materia semiótica ni hilo tempore cuando yo estudié, sino una materia llamada lingüística. Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba e ingresé a la carrera 2 años después de la Noche de los Bastones Largos. Quien había ocupado la cátedra de semiótica hasta 1966 en esa universidad era Luis Prieto. Y si bien Luis Prieto no estaba más en Córdoba, sus ecos estaban, no en boca de mi profesor Catinelli, que ignoraba todo sobre él, pero sí en los pasillos. Y los pasillos de Córdoba en aquella época eran sumamente dionisíacos, glamorosos, y eran un lugar donde se aprendía muchísimo más que en las clases. Aprendí entonces de Prieto en los pasillos. Y esos pasillos me llevaron después del 74, del 75, cuando como tantos otros tuve que salir de mi lugar para exiliarme en otro, en este caso en Buenos Aires, me llevaron aquí a otros pasillos, lo que se llamó la Universidad de las Catacumbas, y allí trabajé con Armando Cercovich, con quien me inicié formalmente en la semiótica. Ahí hablé, o escuché hablar, mejor dicho, más académicamente de Prieto, ahí leí las obras de Prieto, me inicié con Peirce y tantas otras cosas. Ese camino fue, como lo de tantos otros semióticos argentinos, hasta 1986, si no me equivoco, un camino hecho en soledad, hecho en pequeños cenáculos, también no de pasillos, pero sí de habitaciones en habitaciones, de bares en bares, hasta que con el advenimiento de la democracia se abren de nuevo los estudios semióticos en Argentina, con el famoso Congreso de La Plata, creo que fue el primero. Y bueno, y a partir de allí seguí desempeñándome primero en la cátedra de la UBA, en la comunicación vinculada con el diseño, y bastante más adelante en la cátedra de Paraná, pero sin dejar nunca de lado una impronta muy fuerte de abordar los fenómenos de la significación desde el punto de vista semiótico. Dentro de la semiótica no he sido muy ortodoxa, si se entiende por ortodoxia la sociosemiótica, no pertenezco tanto a ese campo, más bien he sido formada en el campo. Después de aquellos primeros escarceos con Cercovich, pasé a ser durante mucho tiempo discípula de Nicolás Rosa, con una fuerte formación bartesiana, fui su adjunta, ya no me acuerdo en qué cátedra, en Lomas de Zamora, no me acuerdo en qué cátedra, teoría y crítica, alguna cosa así. Mis primeros trabajos en congresos fueron desde la óptica de Greimas, trabajé sobre la mala palabra y el rumor. En un punto también creo que yo podría hacer, como siempre, otra historia mía sobre la semiótica y decir que en realidad fueron los objetos de estudio los que me volcaron a la semiótica. Me interesaba muchísimo la mala palabra, me interesaba el rumor, me interesaba el chisme. Trabajé sobre esas cuestiones hasta después tener un vuelco más decidido hacia la semiótica peirciana, en la que me siento cómoda ahora. Estoy realizando 2 investigaciones vinculadas ambas con el campo de la imagen, aunque con archivos documentales diferentes.
En un caso estoy trabajando con los archivos de la DICBA, de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que funcionó desde 1958 hasta 1993. Esos archivos han sido trabajados durante mucho tiempo. Desde que se abrieron, digamos, han sido como fuente de recursos para numerosas investigaciones, pero hay muy pocas investigaciones, yo diría que solo la nuestra, la que se ocupa del archivo como tal. Y quien dirige la investigación es Alejandra Vitale, y yo formo parte del equipo encargándome de la coordinación del equipo que investiga las imágenes. Es una investigación sumamente interesante porque es un archivo que no tiene imágenes. O sea, eso lo vuelve, o sea, tiene muy pocas imágenes, tiene algunas, pero son muy pocas, pero esto cuestiona su propio carácter de archivo, la formación del archivo, etcétera, cuestión que me ha derivado un poco desde la imagen al tema del archivo, pero haciendo foco particularmente en los modos de darse la imagen. Es una investigación que me tiene sumamente apasionada y en vilo. Y la segunda, que hemos llamado el derecho a la imagen, es una investigación que realizo en el ámbito del diseño y que está dirigida fundamentalmente a ver, a analizar, a caracterizar las figuraciones de los colectivos desfavorecidos de la humanidad a partir de la imagen, tanto las figuraciones estereotipadas como las figuraciones, o sea, el concepto de figuración como concepto político, o sea, las figuraciones que pueden hacer posible que esos grupos tengan una imagen de sí que los incluya en un colectivo representado. Esa pregunta es muy complicada para mí, supongo que para todos, y mi respuesta está muy lejos del campo de mis propias investigaciones, o por lo menos de las investigaciones que acabo de mencionar. Bueno, en primer lugar, la semiótica es una disciplina y estamos hace ya tiempo frente a una corriente de disolución disciplinar. Sin embargo, la semiótica, por su propio carácter, por su propio hecho de haber nacido diluida y de ser siempre herramienta en otros campos, lucha por cierta hegemonía disciplinar o cierto reconocimiento de sí como disciplina, que es un poco anacrónico, pero que sin embargo es como necesario por las propias características del campo. Si ustedes me preguntan qué es lo que pienso, yo creo que la semiótica tendría que dejarse llevar y dejar de intentar constituirse como disciplina y entrar por los vasos comunicantes de las demás disciplinas. Pero si hay algo que le corresponde como especificidad, me parece ahora, como tema, es el hacerse cargo de los nuevos registros significativos. La semiótica es una disciplina que se generó como disciplina del logos y le costó muchísimo y hacía a cuestas ocuparse de otros objetos que no sean los puramente vinculados con la palabra, y no se está haciendo cargo, me parece a mí, de lo que está sucediendo ahora en el terreno de la significación, que es este desarrollo de la significación de la máquina independientemente de la significación humana. Hay algunos, o sea, me parece por ejemplo que Mario Carlón, cuando habla del fin de la excepción humana, un poco se refiere a eso, pero me parece que todavía queda en el campo del estudio de los medios, en el campo de lo que sucede en la comunicación mediática. A mí me parece que el fenómeno es bastante más profundo que eso. O sea, me parece que el fenómeno de la producción de significación, del desarrollo de lo que se llama Big Data, de la aparición de los cyborgs que tienen capacidades de comunicación diferentes, ¿no? O sea, no son las mismas que las humanas, son absolutamente diferentes, pero son posibilidades de producir significaciones nuevas. Es un tema que
me parece que debería ocupar el centro de las agendas semióticas. Posiblemente ocupe el centro de las agendas semióticas que no sean las nacionales, porque justamente por lo que comunicábamos, por lo que comentábamos hace un rato, la semiótica argentina ha crecido muy a la vera de los... Bueno, su nacimiento estuvo muy vinculado con épocas políticamente contundentes y fuertes en Argentina, y esto marcó gran parte de su inicio y de su juventud. Y luego, en la época de la democracia, cuando se instala la época de la democracia, la semiótica argentina se vuelve fuertemente hacia los medios, porque los medios eran los modos de convalidar y consolidar la democracia. Entonces, por esta cercanía tan profunda con el latido político de la sociedad, me parece que nos resulta un poco ajeno el campo de lo técnico, ¿no? El campo de lo técnico pasa por los países centrales, que son los que se ocupan de la técnica. Pero hagámoslo nosotros o hágalo quien lo haga, creo que teorías vinculadas a la producción de significación por los actores de la técnica son fundamentales dentro del ámbito de la semiótica.